Em dezembro de 1972, Allende discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años. La nacionalización de los recursos básicos constituía una reivindicación histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener más del 80% de sus exportaciones en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras. A nosotros, los países subdesarrollados, se nos quiere condenar a ser realidades de segunda clase, siempre subordinadas. Allende aproveita a oportunidade para denunciar que o Chile é alvo de complô internacional. Em março de 72, o Washington Post publicara documentos secretos que comprovavam que a International Telephone and Telegraph, ou simplesmente ITT, uma empresa americana de telefonia, estava conspirando com a CIA contra o governo da Unidade Popular. O fato teve grande repercussão no Chile. A ITT possuía 70% das ações da companhia chilena de telefonia Chitelco, na qual o governo interviera em novembro de 1970. Confrontada, a companhia americana admitiu que os documentos do Post eram verdadeiros. No solo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. Do lado da direita, a radicalização se intensifica. Pouco depois que Allende é eleito, é fundado o grupo terrorista de ultradireita Pátria e Libertad, responsável por diversos atentados e liderado pelo advogado Pablo Rodrigues. Com o passar do tempo, suas ações se tornam mais e mais frequentes. Se empezaron a crear una cierta cantidad de grupos que, como Patria y Libertad y otra serie de grupos chicos, alentados por el gobierno norteamericano y por los grandes capitalistas chilenos afectos al gobierno norteamericano. Antes del golpe, fuimos atacados varios diputados de la Unidad Popular por Patria y Libertad, porque ellos salían con la cara tapada, con un pañuelo y con cadenas en la mano. Entonces, si tú ibas en tu auto, te golpeaban el auto, te rompían el parabrisas y no podías seguir. Se lo hicieron a la Laura Allende, que era diputada socialista, hermana del presidente, me lo hicieron a mí, frente al Teatro Municipal. O sea, también se lo hacían a las mujeres, o sea, que son más incapaces, menos valientes. ¿ves? Hubo atentados
contra el sistema, contra lo que imponía la Unidad Popular. Hubo atentados contra las torres de energía eléctrica, contra los oleoductos petroleros. O sea, se produjo una serie de atentados que fueron creando un clima de efervescencia popular. Yo era tercer periodo que era diputada. Estábamos acostumbrados a un parlamento que era un poco amical, donde tú conversabas con los tipos, dialogabas con ellos. Bueno, después que llegó Allende a La Moneda, estas conductas cambiaron absolutamente. Entonces nos tuvimos que enfrentar con verdaderos energúmenos que eran nuestros mismos compañeros que conocíamos. Todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces sí que será cierto que los trabajadores con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Nosotros, que éramos diputados, amigos del presidente, nos decían los guatones. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos igual que Allende, demos un paso, que eso es leninismo puro por lo demás, demos un paso y lo consolidamos, y cuando ese paso esté consolidado, demos el otro. O sea, no queríamos apurar nada, pero había muchos compañeros, mucha juventud, mucha gente que lo que quería era apurar, los jóvenes del MIR, los jóvenes del FMR, y en el fondo, ¿para qué sirvió eso? Solo para que los mataran y solo para justificar lo que la CIA hizo en este país. Hubieron algunos grupos, ¿cierto?, de ultraizquierda que quisieron llevar el movimiento, ¿cierto?, de los cordones industriales para darle otro sentido, un sentido más extremista, cosa que no lo lograron, ¿cierto?, con los trabajadores, porque teníamos bien claro, ¿cierto?, el rol que teníamos que cumplir con el gobierno de la Unidad Popular. Nosotros nunca estuvimos armados para poder enfrentar a los militares. Seguramente había mucho sectarismo, mucha intolerancia en contra, digamos, el enemigo, que de fondo muchas veces era el vecino. Habían jóvenes que se tomaban unas fábricas que no servían para nada. Yo era diputado y lo sé, porque a mí me iban a buscar y me decían, mire camarada, acabamos de tomar una fábrica. ¿Y qué era? Era un taller obrero, donde el dueño era el papá, el hijo, el yerno, el suegro. Eso era un grupo familiar que tenía. Pero estos jóvenes que andaban incluso vestidos como Che Guevara, iban y se tomaban esa fábrica. No campo, a luta se acirra. Enquanto grupos de estudantes e militantes urbanos lideram tomadas de terras, atropelando o processo planejado pelo governo, os fazendeiros criam tropas para a defesa de seu patrimônio, as chamadas Guardias Blancas. El movimiento campesino tenía una muy fuerte dependencia de los partidos políticos. Y los partidos políticos que habían trabajado junto al campesinado eran la izquierda, que era el Partido Socialista, el Partido Comunista y el MAPU, y la democracia cristiana, que tenía un trabajo muy fuerte. Ahora, la democracia cristiana, a nosotros se nos olvida que la democracia cristiana estaba en una posición golpista. Estaba en una posición de oposición muy fuerte al gobierno y pensando que una salida extraconstitucional los iba a poner a ellos en una expectante posición